Hola chicos, vamos a ver en este video el movimiento en dos dimensiones. Una de las características del movimiento en dos dimensiones es que él realiza dos movimientos, uno en el eje X y otro en el eje Y. Ese movimiento en el eje X y ese movimiento en el eje Y tienen unas características, y es que el movimiento en X es uniforme, por eso la velocidad inicial es igual a la velocidad en X en cualquiera de estos puntos, mientras que el movimiento en el eje Y es un movimiento de tipo variado. En esta primera parte, cuando el objeto va subiendo, tiene en contra la gravedad. Entonces, por eso la velocidad va a ir disminuyendo hasta alcanzar una velocidad en Y igual a 0. De aquí en adelante, en este punto, obviamente vuelve a aumentar la velocidad en Y. Entonces, una de las características que tenemos en el movimiento en dos dimensiones es que el movimiento en el eje X es un movimiento de carácter uniforme, mientras que el movimiento en el eje Y es un movimiento de tipo variado, siendo en un primer instante teniendo en contra a la gravedad. Entonces, ella en todo momento, la gravedad va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, y el movimiento se realiza teniendo en cuenta esas dos características: movimiento uniforme en X, movimiento en Y de tipo variado, es decir, desacelerado y después acelerado. Entonces se cumplen las ecuaciones tanto para el movimiento uniforme como para los movimientos de lanzamiento vertical y de caída libre. Veamos este ejercicio. Dice: se lanza un proyectil con una velocidad de 12 metros por segundo y un ángulo de 30 grados con la horizontal. La primera pregunta es hallar el tiempo en subir. La segunda pregunta es el tiempo de vuelo. La tercera pregunta es la altura máxima y la cuarta pregunta es el alcance máximo. Este punto de acá, donde ya el objeto no sube más, es decir, donde la velocidad en Y es 0, que es este punto de acá, donde la velocidad en Y es 0, es lo que conocemos como altura máxima. Y cuando el objeto viene desde este punto hasta este punto, esto es lo que vamos a llamar el tiempo en subir. Si él cae sobre la misma horizontal, el tiempo que tarda en subir va a ser igual al tiempo que tarda en bajar. Esto no siempre se cumple en los movimientos de tiro parabólico, porque es posible que el objeto sea lanzado desde este punto y caiga mucho más abajo. Entonces, en este caso, miren que el tiempo que tarda en subir es diferente al tiempo que tarda en bajar, porque recorre una mayor altura al caer. Pero en este caso, que cae sobre la misma horizontal, sí se cumple que el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Para la solución del ejercicio, entonces nosotros conocemos los siguientes datos. La velocidad inicial es de 12 metros por segundo, el ángulo es de 30 grados y el valor de la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces nosotros tenemos que en la primera pregunta es hallar el tiempo que tarda en subir. La expresión para calcular el tiempo de subir el movimiento parabólico, el movimiento en dos dimensiones, está dada por esta fórmula: velocidad inicial seno del ángulo sobre el valor de la gravedad. La velocidad inicial es de 12 metros por segundo por seno de 30 grados dividido el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto nos va a dar 12 por seno de 30, que es 0.5, dividido 9.8. Nos da un valor de 0.61 segundo, porque miren que metro con metro se cancela, este segundos con este cuadrado se cancela, y al hacer el producto extremos y medios, este segundos que está abajo pasaría arriba y nos corresponde corresponde a la unidad de tiempo, porque el tiempo se mide en segundos. La segunda pregunta era hallar el tiempo de vuelo o tiempo en el aire. El tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Es decir, como cae sobre la misma horizontal, el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar, entonces se suman los dos tiempos. Esto sería 2, miren que este término velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad es el tiempo en subir, entonces 2 por 0.61 segundos nos da 1.22 segundos como tiempo que dura en el aire. La tercera pregunta en el ejercicio nos dice a nosotros que hallemos la altura máxima, es decir, esa altura, devolvámonos acá en la presentación, esta altura en la cual él sube hasta el máximo
punto donde la velocidad final en y es 0. Vamos a hallar esa altura máxima. Esa altura máxima se halla con la siguiente fórmula. Velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Entonces nos quedaría 12 metros por segundo al cuadrado, seno al cuadrado de 30 grados, dividido 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces nos quedaría 144 metros cuadrados segundo cuadrado. El seno de 30 es 0.5 elevado al cuadrado, dividido 19,6 metros por segundo cuadrado. 19,6 de multiplicar 2 por 9.8. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela. Este metros con este metro cuadrado se cancela y nos da en unidades de metros y corresponde a una altura. Al multiplicar 144 por 0.5 elevado al cuadrado y dividirlo dentro de 19,6 nos da un valor de 1.83, aproximadamente 1.84 metros como altura máxima. Y en la pregunta D nos dicen que hallemos el alcance máximo. El alcance máximo se halla con velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre el valor de la gravedad. En este caso, al hacer el reemplazo por los valores, tendríamos 12 metros por segundo al cuadrado, seno de 2 por 30, que es el ángulo, dividido 9.8 metros por segundo cuadrado. De nuevo, miren, nos van a quedar 144 metros cuadrados segundo cuadrado, seno 2 por 30 da 60 grados, dividido 9.8 metros por segundo cuadrado. De nuevo, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a cancelar, metro cuadrado con metro, van a dar unidades de metros, queda 144 por el seno de 60, dividido 9.8, nos da 12.72 metros. Entonces tenemos que la altura máxima es de aproximadamente 1.84 metros y el alcance máximo es de 12.72 metros. Y ahí hemos resuelto las 4 preguntas del ejercicio donde se conoce la velocidad inicial y el ángulo. En estos tipos de ejercicios es importantísimo conocer esos dos valores porque las fórmulas fíjense que dependen de esos valores de velocidad inicial y de ángulo. Una pregunta que se realiza a veces en algunos textos es que para qué ángulo se obtiene un alcance máximo. Recuerden que el alcance máximo está dado por velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre el valor de la gravedad. Entonces, fíjense en esta gráfica, un objeto es lanzado con la misma velocidad inicial en todos los casos y fíjense que para el ángulo de 45 grados se obtiene el máximo alcance, que es la línea de color azul. Pero si nos fijamos, para el ángulo de 60 y para el ángulo de 30, que están de color rojo, tienen el mismo alcance. Y para el ángulo de 15 y el ángulo de 75 tienen el mismo alcance, que es el movimiento parabólico de color negro que se ve en la figura. Es decir, que el alcance máximo se obtiene para un ángulo de 45. ¿Pero por qué? ¿Cómo explicamos matemáticamente eso? De la siguiente manera, si todos los movimientos tienen la misma velocidad inicial, entonces velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad va a ser constante. O sea que eso solamente va a depender del valor que tome la función trigonométrica seno de 2 veces el ángulo. Y la función trigonométrica seno varía entre -1 y 1. Pero si los ángulos son positivos va a variar entre 0 y 1. Es decir, que yo podría decir que seno de 2 veces el ángulo, su máximo valor va a ser 1, entonces 2 tetas sería seno a la -1 de 1 y 2 tetas sería igual a 90 grados, por lo tanto 90 dividido 2 nos da 45 grados y podríamos demostrar que el alcance máximo se obtiene a 45 grados, pero ese ángulo de 45 se vuelve simétrico para los ángulos. Miren que de 30 a 45 hay 15 y de 45 a 60 también hay 15 grados, o sea que ese ángulo de 45 se vuelve simétrico para obtener, porque la función trigonométrica de la cual depende el alcance máximo es seno de 2 veces el ángulo. Vamos a pasar un momento, entonces recordemos, miren, para una velocidad inicial de 12 metros por segundo tenemos una altura máxima de 1.84 y un alcance de 12.72
y un tiempo de 0.61 segundos. Vamos a buscar ahora aquí un simulador, que es el simulador del PET, y vamos a mirar y a chequear que nuestra solución corresponda a la que hemos encontrado matemáticamente. El simulador nos representa a nosotros, nos va a representar a nosotros el movimiento parabólico de un proyectil, y nos permite, este simulador del PET nos permite a nosotros identificar variables como altura y velocidad. Para nuestro caso, entonces, tenemos un ángulo de 30 grados, no tenemos resistencia en el aire y la velocidad era de 12 metros por segundo, que aquí está cuadrado. Y vamos a hacer el disparo. Vamos a mover esto hacia acá, hacemos el disparo y entonces aquí tenemos el movimiento parabólico efectuado. Fíjese que yo puedo, entonces ahora con este dispositivo me dice tiempo, distancia y altura. Si quedamos en este punto de acá donde la altura es máxima, el valor del tiempo, mírenlo, tenemos un valor del tiempo de 0.61, que era lo que nos había dado a nosotros en la solución del tiempo de en subir, y una altura de 1.83. Corresponde entonces que lo que hemos solucionado está de acuerdo a lo que nos está mostrando el simulador. Y el punto donde él cae, miren, que en este caso es este punto de acá, nos está dando entonces aproximadamente 1.22 segundos, que era el tiempo que duraba en el aire, y tenemos un valor de distancia horizontal de 12.71 metros. Lo que nosotros habíamos encontrado era un valor de 12.72. Hemos chequeado entonces el problema que se le solucionó teóricamente con el simulador que en este momento nosotros tenemos acá, y comprobemos lo que yo estaba diciendo, mostrando en la gráfica. Si se lanza a 45 grados para el mismo ángulo, miren que el objeto cae mucho más arriba, ahí lo hemos lanzado a 45, y si lo hacemos a un ángulo de 60 grados, fíjense que el ángulo de 60 tiene un alcance igual al ángulo de 30. Obviamente la altura es mayor para el ángulo de 60 porque está mucho más inclinado hacia la vertical. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de su ayuda para entender al menos el manejo de las ecuaciones del tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance horizontal y altura máxima en el movimiento en 2 dimensiones. Un feliz día.